que se llama glide plane o gliding plane o plano de deslizamiento, y vimos que consiste en una traslación más un espejo, ¿sí? ¿Sí recuerdan esto? Vimos otros tipos de gliding plane, o sea, este como barra gris es el espejo, y el desplazamiento está en la dirección que nos indica la letra, que por ejemplo si tiene una B, entonces es gliding plane en B, si tiene una A, gliding plane en A, si tiene una C, gliding plane en C. Ajá. Ok. También vimos otras operaciones de simetría, que no son solamente ABC, sino también N o D, que son en diagonal. Y les dije que si el desplazamiento es de un medio, se indica con N, y si el desplazamiento es de un cuarto, se indica con D. Ambas N y D se refieren a diagonal. Aquí diagonal, la D y la N está involucrada, entonces diagonal. Ajá. Entonces por eso es D y N. ¿Sí? También vimos Sí, Marco. operaciones. Sí, Yo tengo una duda, pero con lo de planos de deslizamiento. sí, Por ejemplo, en el A, que el plano de deslizamiento, bueno, que la traslación es en A, o sea, en la presentación está el espejo en B y en sí, A, pero podría haber espejo en A y C, pero se sigue pues desplazando en A. O sí. sea, ¿sí me entendí? Sí, les comenté que hay dos tipos puede tener dos tipos de espejos. O sea, el desplazamiento, por ejemplo, en este caso es en A, y el espejo debe de incluir A, pero hay dos espejos que pueden incluir A, puede ser AB o BC, ¿sí? O sea, el espejo que se encuentra sobre AB, o como perdón, si este está como AB, que es horizontal, o el espejo que está como AC, que es un espejo vertical a que sería perpendicular a este. Entonces hay dos tipos de espejos que pueden estar involucrados, y eso se tiene que definir ya con otros parámetros. Se tiene que indicar en dónde está el espejo. Pero el espejo de que tiene que incluir A, tiene que incluir A. No puede ser un espejo BC, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, en la serie, no importa cuál de los dos pongamos, o sea, Sí si A, indica, B ¿no? En o la AC. serie sí dice espejo en algo, ¿no? No, solo tiene la letra A. La A. Bueno, hazlo en cualquiera de los dos, pero sí debe de estar indicado normalmente tienes que tener otra referencia para saber si es espejo AB o AC, pero tiene que incluir la dirección en la que se está trasladando, Ok, vale. ¿sí? Gracias, Marco. De nada. O sea, si tomas CB, ahí sí estaría mal. Ok, entonces, también vemos el eje helicoidal o eje tornillo, que implica una rotación y una traslación. Una rotación que puede ser en determinados grados, más una traslación que está indicada por la notación, y vimos que la notación es así. Si tiene, por ejemplo, 2, 1, o sea, 2 subíndice 1, significa que la rotación es 2, o sea, el número grande indica la rotación, y la traslación es el número chico entre el número grande, o sea, el subíndice entre el número grande. Por ejemplo, en este caso, en el primero, en el que estamos aquí, dice 2 subíndice 1, eso quiere decir que la traslación es un medio y la rotación es 2. Aquí la siguiente es, la traslación es un tercio, aquí es 2 tercios, un cuarto, 2 cuartos, pero 2 cuartos es igual a un medio, entonces aquí ponemos traslación en medio. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Ahí se acuerdan todo bien qué es lo que estábamos haciendo? Sí, sí, Bien, Marco. Sí, bien, bien. Entonces vamos a seguir, entonces vamos a ver qué hacemos con las matrices. Resulta que para representar las matrices del eje tornillo, lo que necesitamos ya no podemos multiplicar, porque la multiplicación aplica para las operaciones puntuales, pero ahora vamos a tener una operación de traslación. Para hacer esa operación de traslación, lo que debemos de hacer es sumar la cantidad que nos está indicando. Por ejemplo, en el eje tornillo es un giro
más una traslación. Entonces, esta es la operación de giro de n, que, ¿verdad? Y esta sería lo nuevo, esta sería una traslación. Entonces, esta matriz ya la conocen. Si entonces n es igual a 2, entonces esta vale menos 1, y estos términos valen 0, ¿verdad? Y ya nada más le suman un medio, que sería esta. N igual a 2 y m igual a 1, o sea, 2, subíndice 1, entonces sería, sustituyen aquí, entonces tendré el menos 1, 1 en la diagonal, y le suman un medio. ¿Sí? Vamos a ver qué ocurre. Si le aplicamos el operador 2, 1 al vector x, y, z, entonces nos convierte a menos x menos y, z, el z queda invariante, y le aplicamos un medio en z, entonces sería z más un medio. ¿Hay duda? ¿No? Vamos a dibujar rápido. Yo tengo duda, perdón. Sí, ¿Cómo se vería el 2-1? No sé si lo podríamos ver como en dibujito. sí, Para... es lo que voy a hacer. Ah, ok. Entonces, el operador 2, 1, entonces vamos a poner aquí un cubo. No le voy a poner nada. Y voy a aquí dibujar. Pues me quedó bien, bien chocote. Espero, a ver, lo voy a dibujar. Lo que pasa es que como que siento que soy muy, como que representativo, como que nada más luego no hago bien los dibujos porque siento que lo importante es el concepto, pero luego no se entienden no se entiende el concepto si el dibujo no está bien hecho. Al menos veo que a muchas personas le pasa así, entonces voy a hacerlo con más cuidado. Que me vuelve a salir chueco. No, pero ¿por qué se chocó? Ah, ya vi. Ok. Entonces, vamos a pensar. Aquí, ¿se acuerdan que debe de estar en el centro? Debe de ser el eje, el centro de la figura debe de ser el eje que vamos a utilizar. Entonces voy a pintar un eje aquí en el centro con color rosita. Y se pasa por aquí, por el centro. Y entonces este sería X, X, Y y Z. Y entonces vamos a poner un punto A. ¿Sí? Y vamos a ver, les voy a preguntar así, voy a poner B, C, D,
E, aquí, E, F, G, H, I, J, K y L. Entonces a ese punto A vamos a aplicar la operación 2-1. Entonces la operación 2-1 implica que es una rotación en contra de las manecillas del reloj. Y entonces este punto A, ¿en qué punto pasaría? ¿En qué punto se convertirá el punto A? Tras la rotación nada más. Bueno, ya Tras la completo. rotación en C, ¿no? Ajá, tras la rotación pasaría a, bueno, vamos a partirlo en pedazos. 2A es igual a C, al punto C. Y después, después de la traslación, En G. al C, o ya no escuché, denme un segundo. No, Del C al G. no, denme un segundo. Ok, entonces el A va a pasar al C y luego vamos a aumentar un medio de la celda, entonces va a quedar en G. Entonces finalmente va a quedar en G. ¿Sí? Vamos a ver qué ocurre con D. ¿A cuál pasaría después de aplicar la operación del tornillo 2 sub índice 1? ¿A dónde pasaría? ¿Podrían poner en el chat? El D de dedo, ¿a cuál pasaría? Ahora, eso suena a que ya pasó algo, ¿no? Puras Fs ahí en el chat. Ok. Y luego, si quieren hacer la operación tornillo nuevamente de la F, ¿a dónde pasaría? Ok, pasaría ahí. Si se dan cuenta, la posición D es equivalente a la I, porque esta parte, digamos, esta parte de aquí abajo es como la tapa de la estructura, ¿no? De la celda cristalina. Pero esta es la tapa de la estructura cristalina de arriba, de la celda unitaria que está arriba. Entonces, por eso es equivalente D, es equivalente a I. Tras aplicar esta operación de simetría, podemos generar el punto, con D podemos generar el punto I y además podemos generar el punto F. ¿Sí? Ahora con C podemos generar el punto E y podemos generar el punto L. Entonces, al parecer, no necesitamos conocer todas las posiciones atómicas, sino que solamente necesitamos conocer algunas y con las operaciones de simetría pertinentes, vamos a poder obtener todas las posiciones atómicas. A esas posiciones importantes se les llaman los motivos. Con esos motivos, el C y el D y el B, en realidad podemos reproducir todos estos puntos que están aquí aplicando esta operación de simetría. ¿Sí? Bueno, queda claro cómo, bueno, vamos a hacer un ejemplo ahora con este mismo C a E. Entonces, vamos a hacer ese C a E. Ajá, vamos a hacerlo igual. Bueno, vamos a hacer el D primero. Y debe de pasar a F. ¿Me pueden decir la posición del D? ¿Qué posición tiene?
¿Alguien me puede decir? Sería 1 en X, 0 en Y y 0 en Z. 1 en X, 0 en Y y 0 en Z. Ajá. A ver, 2 minutos para que apliquen la matriz 2, 1 de D y vean en dónde queda. Entonces, aplicar la 2, 1 en D. Y a ver en qué posición queda. 2 minutos. En 1 minuto. Son las 13:31. De la matriz. Me dijeron que se podía regresar a la matriz. Pero lo que yo les decía es que no necesitas verla. No necesitas memorizar tantas cosas. Son 2 operaciones. A ver. El eje tornillo son 2 operaciones, ¿verdad? ¿Qué operaciones son? El eje tornillo. Una puntual y una de traslación. Sí, Miriam. ¿Cuál sería? La rotación y traslación. Sí, la matriz de la rotación más la matriz de la traslación. Esa traslación va a ser una traslación en un medio, ¿verdad? Vimos. ¿Cuál es la matriz de la rotación de 2? Está muy fácil. Entonces, rotación en C menos 1, en Z, perdón, bueno, en C, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿sí? Y lo multiplicamos por el punto D, que sería 1, 0, 0. Eso nos da menos 1, 0, 0. Pero todavía nos falta la traslación. Y la traslación de un medio es una suma, ¿verdad? Sí. Entonces nos quedaría menos un medio, 0, perdón, menos 1, 0, un medio. Aquí me falta ponerla. Eso está mal escrito. O sea, está bien el concepto, pero la notación no está bien. Voy a escribirlo completo. Y luego tenemos que sumar menos 1, 0, 0, más 0, 0, un medio. Y eso sí nos da esto, ¿no? Menos 0, un medio. Entonces el punto D pasa al punto F, ¿verdad? Pero ¿por qué en este gráfico, así como lo estamos viendo? ¿Por qué en este gráfico, así como de aquí lo estamos viendo, le estoy diciendo que el F es menos 1, 0, un medio? ¿Por qué alguien me puede explicar por qué? Y en este que estamos viendo acá, tiene otras posiciones en este dibujo. ¿Y por qué las matrices nos salen entonces diferente? Porque dice menos 1, 0, un medio. Pues resulta que lo que pasa es que la matriz siempre está en el centro, ¿sí? Entonces la matriz tiene el eje en el centro y estamos tomando como eje este, ¿sí? Entonces ahora sí, si tenemos realmente el 1, 0, 0, el 1, 0, 0 se refiere a un punto que esté aquí. Si tomamos como 2 la celda unitaria. Entonces, hay un desplazamiento, siempre deben de tomar, de hecho no está ahí. De hecho aquí estoy mal, pero déjelo borrar. Deben de tomar como centro el centro de la celda unitaria, que sería aquí y acá. Entonces, cualquier punto que ustedes les den aquí, deben de pensar primero, bueno, ¿en qué coordenadas están? ¿Están en las del centro
o está tomando como 0 una orilla, porque estas matrices van a funcionar siempre partiendo del centro de la celda unitaria. Si ustedes quieren conocer este punto F, lo que tienen que hacer es primero hacer un desplazamiento. Vamos a hacer otro ejercicio para entenderlo. Ajá. Entonces, este -1, de aquí -1, 0, 1 medio, -1 se refiere a partir de este eje. Entonces, -1, pero -1 hacia acá de X. ¿Verdad? ¿Sí? Vamos a hacer más ejercicios para que quede claro. Cuando ya tenemos operaciones que implican traslación, tenemos que tener en cuenta eso. Además, ¿por qué no podemos utilizar este? Y se acuerdan que al principio les dije, este eje del cuadro donde están las coordenadas en amarillo. Inicialmente había dicho, vamos a hacer la 0, 0, 0. Pero esta no la podemos hacer tan fácil. Porque 0, 0, 0 por cualquier matriz de rotación que les dé, ¿qué va a dar? Si es la posición 0, 0, 0. También daría 0, 0, 0. Igual Todo 0. daría 0, 0 y eso es ilógico. Porque si nosotros estamos viendo aquí que de la operación rotamos desde el centro, rotamos en contra de las manecillas del reloj 1 medio y luego desplazamos, parecería que este C, tras aplicarle la operación tornillo, nos da E, ¿verdad? Así visualmente, vean que si le aplicamos la operación tornillo de 2 subíndice 1, sería para acá, 180 grados, y luego la sumamos 1 medio, nos da E, pero matemáticamente hay algo mal, porque dice que si le 0, 0, 0 por esta matriz, eso daría 0 más 1 medio, pues eso ya como que no cuadra. Eso nunca, ni siquiera nos da el punto A. Entonces lo que debemos de hacer siempre es primero desplazar para tener el centro. Ah, pues este punto 0, 0, ¿en qué punto se va a convertir cuando ya desplacemos la matriz hacia acá, hacia el centro? ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. El punto C le voy a poner así, le voy a dejar C como está ahí. Una vez que ponemos el centro aquí, ¿en qué punto se convierte? Originalmente, el punto C tiene las coordenadas 0, 0, 0, pero como les digo, eso no lo podemos operar. Ahí hay algo que nos va a causar conflicto. Ajá. Entonces el punto C lo vamos a poner como C', va a ser igual a ¿cuál? -1, -1, 0. Vamos a hacer como que toda esta celda unitaria vale 1 de aquí a acá. Entonces, ¿cuánto sería -1? Le vamos a poner -1 medio, ¿no? Aquí. Sería toda, a este punto C, todo estaría en -1 medio, -1 medio, -1 medio, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ajá. Les repito, eso lo estamos haciendo porque si tomamos este punto así como está y el eje ahí en el 0, no le podemos hacer ninguna operación. Ahora sí vamos a aplicarle esta matriz, esta tornillo. Entonces vamos a hacer -1 medio, -1 medio, -1 medio. Entonces vamos a hacer C' y le vamos a aplicar 2, 1. Ajá. Entonces eso sería. La primera parte sería, primero voy a hacer la parte de la rotación. Entonces la rotación tiene la matriz -1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. -1, -1 medio, -1 medio, -1 medio. ¿Cuánto nos da eso? Aquí estoy mal de la rotación. Es más. Entonces, eso nos da 1 medio, 1 medio, menos 1 medio. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí?
¿Sí o ya algo ya No chafeamos? sé. Sí, ya no los oigo Sí, como está bien. no los oigo tan seguros como al principio. Ya los oigo como que ya no supieron qué pasó. No les veo la cara, pero me imagino que ya es de Watt. ¿Hay dudas? En lo personal, todo bien. Ok. Yo sí tengo una duda. A ver, Abner, a ver, dinos. El C', estamos dando las coordenadas en realidad del C, solo cambiamos el punto, el origen, ¿no? Sí, correcto. Nada más le cambiamos el origen. ¿Por qué? Porque si las dejamos en 0, 0, 0, nos trae problemas. No las podemos operar. Y pasamos el origen al centro de la celda unitaria, aquí. ¿Ok? Ujú. Ah, ok, ya. Porque el 0, 0, 0, por cualquier cosa que tú lo Ujú. multipliques, te va a dar 0 siempre. Entonces lo vamos a poner ahí. Ok. Entonces ahora nos falta sumar. Y vamos a sumarle a esta 2. Sería 21C' es igual a 2C más la matriz 0, 0, 1 medio. Aquí es positivo. 0, 1 medio. Ajá. Y ya tenemos esta. Entonces eso quedaría que es 1 medio. 1 medio, 0. ¿Sí? ¿Dónde está este punto 1 medio, 0? Vamos a ver. Este es el punto, ahora está el centro aquí. 1 medio, 0 sería 1 medio para acá, 1 medio y 0. Entonces, el punto C se convierte al punto E. Y si lo quieren ver así también, o sea, el punto C se convierte al punto E, o si lo quieren ver así, el punto C' se convierte a E', también con cambio de referencia. ¿Queda claro? Sí. Ahora, cuando lo desplazamos hacia esta C, lo movimos del centro, porque nos trae problemas ese que tenga muchos ceros. ¿Qué fue lo que hicimos? Le restamos menos 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio. ¿Sí? A todo. Lo sacamos del centro y le restamos estos valores. ¿Qué podemos hacer si ya sabemos que el punto E' es igual a 1 medio, 0? ¿Cómo le hacemos para obtener el valor de E? No de E', sino el valor de E en el sistema de referencia que teníamos antes. ¿Qué hacemos? ¿Le sumamos un medio? Le sumamos un medio. Entonces, E va a ser igual a 1, 1, 1 medio. Vamos a ver si esto tiene sentido con lo que estamos viendo. E' es 1 medio, 0 y es 1, 1, 1 medio. Si tenemos el punto de referencia aquí, 1, 1, 1 medio, este es E. Ajá. Y si tenemos el sistema de referencia acá, 1 medio, 0. Entonces E' y E están en el mismo lugar. ¿Sí? Pero ese cambio de sacarle los puntos del centro nos evita o nos facilita poder operar 0, 0, 0. Pablo, ¿cuál es la duda? No, ninguna. ¿No? ¿No es No. que dijiste que te habías quedado atrás en algo? O sea, es que cuando decía que ya no nos escuchaba seguros, yo a veces siento que va rápido y como que me rezago un poco, pero ahorita creo que no Ok. voy tan Pero mal. cuando sea eso, inmediatamente pregúntame. O sea, no te esperes hasta que ya llevamos ya 1 hora de clase y digas, ya no entendí de atrás. Inmediatamente me dices, yo no entendí eso, o ya vamos muy rápido ahí, yo no entendí. Pero gracias por el comentario. Entonces, lo que hacemos aquí es, esta C no la podemos operar porque tiene 0, 0. ¿Qué hacemos? Desplazamos el centro, preferentemente
al centro de la estructura cristalina. Entonces lo podemos desplazar hacia otro lado si queremos, pero lo mejor es desplazarlo aquí. ¿Sí? Ya que obtenemos estos valores de E' y C', podemos regresar la operación que le hicimos. Si le restamos un medio, ahora le sumamos esos mismos valores y nos va a dar los valores equivalentes. ¿Dudas? Vamos a regresar aquí a la presentación. ¿Cómo le harían? ¿Cómo determinarían ya con esto? Si les dicen que hay que hacer un gliding plane A con espejo AB. O sea, gliding plane A con espejo AB. ¿Qué matriz es? ¿Cuál es la matriz correcta? El espejo en Z. Un espejo en Z, ese es 1, 1, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, ay, se parecen 6. 0, 0, 0, más 0, un medio 0. 0, no, la traslación es en A, entonces un medio, 0, 0. Ah, bueno, sí, es que yo tomé como Y, lo tomé como A. Marco, Sí, ¿por qué le dimos esos valores a A y a B? ¿por qué agregamos un medio? No, ¿por qué, por ejemplo, la primera matriz, qué letra vendría siendo? ¿Vendría siendo A o AB? Esta sería, esta corresponde, las voy a cambiar de notación si quieren. Este sería el espejo AB, el espejo en Z, o espejo en Z, o espejo AB. O sea, el plano espejo está en AB. Y luego más, esto sería la traslación. ¿Cuál es la traslación? La traslación debe ser en la dirección A. ¿Cuánto? Un medio siempre, excepto para las diagonales. No vamos a ver después esto de diagonales. O sea, sería en X la traslación. Sí, acuérdate que A es equivalente a... Estas son cristalográficas Ujú. y estas son coordenadas cartesianas. Y son equivalentes. Ok. Entonces, A, B, Y, C y Z. Y esto, de hecho, también puede ser A1, A2 y A3. Son otro tipo de coordenadas. Para el sistemas cúbicos, ¿eh? En el hexagonal, este A3 es otra cosa. Marco, yo tengo una duda. Es que cuando nos explicaste esto, la figura tenía que A era Y, B, X y C, o sea, C si era Z. Y entonces, o sea, en los ejercicios de la serie, yo lo ¿A resolví. poco la figura está mal? Si tiene el B, lo tiene en X. Sí, no me he dado cuenta. Eso está al revés. Sí, por eso te dije que Sí, era 0, un medio 0. Porque el ya te desplazamiento en entendí. A yo lo tomé en Y. Sí, ahí corrijan. El eje siempre debe ser distro y este está mal. Aquí esto las debo de corregir. Esto sí es importante. Necesito ponerla de una vez. Luego se me olvida, no me había dado cuenta. La voy a poner aquí para que me acuerde. Le voy a poner aquí un letrero amarillo para luego corregirlo. Corregir, ya ni sé si va con G de gato. Correcto. Ajá, ok. Entonces sí sería, aquí está mal.
A debe estar para acá y B debe estar para acá. Si no, esto es un eje de zurdo. Ujú. Pero las equivalencias son estas de aquí. ¿Queda claro? Ahí con esa confusión que hubo, ¿todo se compone? ¿O siguen sin entender ahí algo? No, sí, ya está claro. Ok, gracias por ese comentario. No me había dado cuenta que están al revés ahí. Listo. Bueno, vamos a ver, ya con esto pueden hacer con estas bases, pueden hacer cualquier operación. Obviamente todavía necesitamos ver la de las diagonales y todo, pero ahí necesitamos rotar los ejes. Y de hecho, no es el objetivo del curso de enfocarnos en pura simetría. Como les dije, simetría es un tema muy extenso. Primero hay que ver teoría de grupos y así un curso de un semestre de puras matemáticas de teoría de grupos y luego un curso de simetría. Entonces, no es de que nos enfoquemos en puras cosas de esas. Que no se nos vaya todo el curso. Entonces, vamos a el siguiente tema que nos falta de la unidad. Habla de los grupos espaciales y para eso de los grupos espaciales hay que ver la notación. Entonces vamos a ver notación que tienen los grupos espaciales. Hubiera sido muy conveniente que abriera las tablas internacionales de cristalografía, pero ese libro lo tengo en otra computadora y no lo tengo en esta computadora, se me olvidó traérmelo para acá. Pero estas son las tablas de los grupos espaciales y como les dije hace rato, con las operaciones de simetría podemos generar varias posiciones, no necesitamos todo. Con simplemente algunas posiciones y las operaciones de simetría podemos generar cualquier celda. Entonces, en total, les había dicho anteriormente, cuando vimos lo de las redes de Bravais, los sistemas cristalinos, vimos que existen 230 grupos espaciales. Ya hay muchas páginas que lo manejan. Esta es de una de la Universidad de Inglaterra, bueno, de Reino Unido. Y entonces aquí ya las clasifican, ¿no? Monoclínico, ortorrómbico, tetragonal, etc. Y le ponen un número a cada grupo espacial. El 1, 2, 3, 4 y así. Ajá. Bueno, estos grupos espaciales tienen una notación que está basada en las operaciones de simetría que ya vimos. Por ejemplo, esta M, ¿a qué le suena? ¿Qué significa esta M? Espejo. Un espejo, muy bien. Ahora vamos a analizar las primeras letras que están aquí. La primera letra de esta es P, P, F, I, F, P, I. ¿Qué podrá ser? Es la celda unitaria, ¿no? La celda, es el tipo de celda unitaria. Si tienes una I, ¿qué quedamos que significa? Centrada en el cuerpo, ¿no? Centrada en el cuerpo. Una F, En las Centrada en caras. la cara. centrada en las caras. Y una P, Primitiva. primitiva. Entonces, de aquí, de estos del 195 al 230, o sea, el grupo espacial 195 al 230, vimos anteriormente que deben de ser solamente o primitivos, centrada en las caras o centradas en el cuerpo. Entonces son I de centrada en el cuerpo, centrada en las caras, F, ajá. Luego ya vemos que aquí que tienen unos espejos, A, M. ¿Se acuerdan qué significa esta D minúscula? Y esta N minúscula. Planos de desplazamiento en diagonal. En diagonal. Entonces, estos sí tienen en diagonal, pero la mayoría no tiene. ¿Sí? Tienen esas operaciones. Ajá. Este 3 barra que debe de ser acá arriba, que no, aquí por yo creo que cosa del lenguaje HTML no lo pudieron escribir, pero 3 barra, ¿qué significa? Es un eje de inversión. Un eje de inversión, ¿sí? O sea, una operación 3 multiplicado por una inversión. Y, por ejemplo, este que dice 4, 1, chiquito, ¿qué significa? Un 4, 1. Un eje tornillo. Un eje tornillo. ¿De cuánto es el desplazamiento, Santiago? Un cuarto. Un cuarto. Y una rotación de 4. Entonces, esa notación que hemos visto de Hermann Moggen
que tiene operaciones de simetría, se utiliza en los grupos espaciales. Hay algunos detalles ya más a fondo, que de hecho, como les repito, no vamos a ver solamente cristalografía aquí, pero hay algunos detalles. Por ejemplo, si la primera línea, la primera es una M o 3M, indica las posiciones de los espejos, pero no vamos a ver eso tan a detalle. Simplemente me basta con que sepan que este grupo espacial tiene espejos, tiene 3 espejos que son de diferente índole, es primitivo y tiene un eje de simetría 6. Ajá, por ejemplo. Aquí en este caso hay solamente creo que uno. Ajá. Bueno, esta C, dejen busco a ver si hay otro que hay. Esta C es diferente a esta C. Estamos viendo el ortorrómbico. Esta C es diferente a esta C. Esta C mayúscula, ¿qué indica? ¿El Es tipo igual de el tipo celda? de celda. Es el tipo de celda. ¿En dónde tiene átomos centrados? ¿En dónde? ¿Se acuerdan que esta C significa que hay átomos centrados en las tapas? Arriba y abajo. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? Sí, sí, sí. ¿O lo abro? Vamos a abrirlo. Voy a abrirlo. A lo mejor no... Eso era en... Estábamos viendo sistemas cristalinos. Entonces, esta C significa que está centrado en las tapas, una C mayúscula, en la primera posición. ¿Sí? Centrado en las tapas. Pero esta C minúscula que está aquí, era en internet, ¿no? Esta C minúscula, ¿qué significa? Es ay, ¿cómo se llamaba? El plano de deslizamiento, ¿no? Correcto. Plano de deslizamiento, ¿en qué dirección? En C. En C. Pero dice, y aparte otro plano de deslizamiento en C. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre uno y otro? El espejo, ¿no? El espejo. Los dos son planos de deslizamiento, pero con diferentes espejos. Esta A, ¿qué sería? El deslizamiento en A. Bueno, Plano de el plano de deslizamiento en A. deslizamiento. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, este tiene 3 diagonales, otra 3 espejos, 2 espejos, una diagonal, plano de deslizamiento en C, otro plano de deslizamiento en C con diferente espejo y un plano de deslizamiento en A. ¿Sí? Por ejemplo, este se refiere a ¿qué? ¿Un eje qué? 2 chiquito 1, 2 subíndice 1. Tornillo. Ajá. Ok. Entonces vamos a entrar a uno cualquiera. Y esta es otra anotación que tampoco vamos a poder ver. Pero aquí ya vienen los resultados de las operaciones de simetría. Ajá. Así de ver estas, me podrían decir, ¿este grupo espacial es centrosimétrico o no centrosimétrico? ¿Podrían saber o cómo le hacemos? A ver, alguien que me diga cómo no sé, pero le vamos a hacer así. Les doy 3 minutos para que lo piensen y ¿Sería busquen en sus viendo si notas. tiene una diagonal? Sí, pero aquí ya nada más están las puras coordenadas. A ver, les doy 3 minutos para que busquen en sus notas y lo piensen. O sea, estos son los resultados de las operaciones de simetría. No es que todos los puntos tengan un equivalente, sino que este punto, al aplicar una operación de simetría al punto 1, te va a dar otro punto. En la 13, como me están diciendo, ya aparece menos x menos y menos z. O sea,
que al aplicar la matriz que tiene una diagonal, en la diagonal tiene -1, varios -1, 3 -1, 3 veces -1, ya nos va a dar el resultado -x menos y menos z. Entonces eso quiere decir que este grupo espacial sí tiene centro de inversión. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? Yo tengo una duda, ¿no tendría que hacerse con todos los puntos? O sea, si ese punto sí tiene pues la inversión, pero quizá hay otro punto que no tiene inversión. O sea, ¿eso es posible? Todos los puntos deben de tener. Pero aquí te dice cualquier punto que tú escojas, que se llame X, Y, Z, cualquier punto, X, cualquier punto así en esa celda, el que tú escojas va a tener un equivalente que se llama -x menos y menos z, que es el 3. Ah, ok, sí, ya entiendo. O sea, está generalizado, ¿no? Sí, no te dice un medio, aquí no dice un medio 3/4, 2/8. Y acá otro, ¿no? Aquí dice cualquier punto que se te antoje, que se llame X, Y, Z, o sea, que esté dentro de esa celda, va a tener su equivalente -x menos y menos z. Y el orden en el que aparecen los puntos ahí es, primero tenemos el punto X, Y, Z, luego le aplicamos la operación las operaciones de simetría que nos marcan, que es el espejo y el eje de inversión con un giro de 3 y nos da X menos Y menos Z, ¿no? -x menos y menos z. No, pero aplicando la operación a X, Y, Z, ¿no nos daría el 2? No. Aplicando la operación eje de centro de simetría, la I. No, aplicando I a 1 nos da 3, pero aplicando el espejo y el 3 raya a 1 nos da 2, ¿no? Pero ¿por qué quieres el espejo y el 3 rayas? Ese no es la inversión. Sí, pero ese es o sea, yo quiero saber cómo se sacaron esos puntos. ¿De dónde salieron Exacto. el siguiente? Sí. Bueno, este salió de otra operación de simetría. Ajá. ¿Y qué Ajá. operación de simetría nos parece aquí? Pues este es un C2. El X, bueno, este ni siquiera, estas son combinaciones. Si te fijas, este dice menos Y menos Z. Si tú lo aplicas a este vector X, Y, Z, no, perdón, sí está bien. Esta es una rotación C2, porque en X, o sea, X quedó invariante, Y pasó a menos Y Z pasó a menos Z. Ok. Es nada más un C2, así simple. Vale. ¿Sí? Pero vamos a ver que aquí hay otras. El Z se pasó a la posición de X, X se pasó a la posición de Y se pasó a la posición de Z. O sea, de aplicar alguna matriz, que no sabemos ahorita cuál, al punto 1, pasó a la 5 y se mezclaron. Ok. ¿Sí? Entonces ahí debe ser un conjunto de operaciones, no es una sola. Que ahorita no está claro, no está bien indicado cómo están. Algunas las podemos ver muy sencillo, pero algunas no, como esa. Vale. O sea, Bueno, Marco, de hecho sí se puede ver, pero le tenemos que invertir un poquito más de tiempo a esto. Ahora, vamos a ver otro grupo espacial que tenga vamos a ver este, por ejemplo. El trigonal tampoco, bueno. Si se fijan aquí en el trigonal, aquí sí aparece de dónde debió haber salido. Aquí es un conjunto de operaciones, pero si se fijan en esta sección de dónde salió, ¿qué debe de ser? Esto de aquí. Un plano que... Una traslación. Una traslación, y esto debe de ser un plano de deslizamiento porque está en Z. Digo, un eje tornillo, porque es un tercio, ¿no? Y en Z. Vamos a ver si dice eje tornillo. ¿Este tiene centro de inversión? No. No tiene centro de No. inversión. ¿Sí? Porque no tiene equivalente, X, Y, Z no tiene equivalente menos X, menos Y, menos Z. Solamente tiene estas tres. ¿Sí? Bueno, ahí sería un poco de echarse un clavado y buscar un poco así como analizarle, pero mi intención nada más es que sepan de dónde viene esto y puedan interpretar de rápido. Pues este es F, centrado en las caras, espejo,
un 3 barra quiere decir un eje de inversión 3, perdón, y C quiere decir entonces un plano de deslizamiento en el eje C. Ajá. Si es C mayúscula, pues quiere decir que está hablando de la celda centrada está centrada en las tapas. Si tiene una A, al principio, a ver, vamos a ver si alguno tiene una A. Aquí tiene una A. ¿Qué esperan que sea centrado qué? Esta A, ¿qué es? Es entrada, pero en las de al lado, pero no sé cómo Ajá, decirte centrada en dos específicamente. caras. Ajá. ¿Es centrosimétrico? No. No, ¿sí? No. No, tampoco es No. centrosimétrico. Ajá. Bueno, y ya por último vamos a ver una notación. Marco, yo tengo una duda. Sí, Eh, por ejemplo, cuando abriste el primero, tiene como veintitantas operaciones. Esas sí, operaciones son todas las que se le pueden hacer a la celda, ¿no? sí, correcto. Y o sea, el grupo espacial solamente son las como más importantes. No, el grupo espacial, o sea, mira, el grupo espacial se llama FM3 barra. Y para que no haya confusión, ya nada más luego ponen el grupo espacial número 202. Y en esas tablas internacionales de cristalografía, muchos países se juntaron y dijeron, vamos a hacer un estándar. De hecho, están en 3 idiomas, están en alemán, en francés y en inglés. Entonces dijeron, nos vamos a juntar y vamos a hacer el estándar y le vamos a asignar al grupo espacial FM3 barra el 202. Entonces ya ahorita ya todos saben que el 202 es bueno, no te lo sabes de memoria, pero vienes y buscas en la tabla y dices, el 202 es este. ¿Qué operaciones de simetría tiene? Son estas. Esta también indica las operaciones de simetría, pero son diagramas un poco complejos. No tienen su chiste, hay que verlo un buen rato. Ajá. Entonces, queda claro que estas operaciones son todas las que tienen, no las más importantes, sino que todas las que el grupo espacial 202 contiene. ¿Sí queda claro ahí? Pero sí, sí queda claro, pero mi duda es por qué solo te ponen como 2 o 3 en el grupo espacial. Ya. Lo que pasa es que varias de estas las puedes generar con operaciones y además van por orden de importancia. Tiene algunas reglas, que de hecho eso sí vienen en las tablas de internacionales de cristalografía, y te dice como que, sí, primero vamos a poner el tipo de celda, pues F, ¿no? Luego vamos a poner, si tiene tal operación, la ponemos. Si no la tiene, ponemos esta. Si no la tiene, ponemos esta. Y si no tiene, ponemos esta, ¿no? Y entonces ya aquí dice FM, que debe de tener un espejo, y 3 barra. Pero algunas operaciones se pueden sacar multiplicando este M por este 3 barra, o por el M por el 3, o así sucesivamente. Pero tienen una orden de prioridad, y por eso solamente pones M3 barra, no pones todas estas operaciones. ¿Sí? Ya te Ok. entendí. Entonces, básicamente, el nombre del grupo espacial es las operaciones que se le pueden hacer a esa celda, y todos esos puntos surgen de utilizar o una o la otra o las dos juntas o combinaciones entre ellas. Sí, es correcto. Ok. Esa era mi pregunta hace rato, que al X y Z le aplicamos combinaciones de M3 barra y nos salen los 24 puntos. Sí, sí. Ok. Ajá. O bueno, M3 barra, pero puede haber que haya operaciones mixtas entre M y 3 barra. O sea, estas son las operaciones fundamentales, pero mezclándolas te pueden salir algunos de estos puntos. Sí, Pero vale, o sí, sea, combinaciones entre las tres, entre las dos, entre M y 3 barra. sí, es correcto. Va. Ujú. Y bueno, entonces cada grupo espacial pues tiene su nombre y tiene sus operaciones de simetría, pueden entrar y ver qué operaciones. Lo trascendente de esto es que cualquier material que vayan a encontrar en el universo y que exista, debe de cumplir esta si es cristalino. Hay algunas cosas que matemáticamente nos prueban que no hay algo que pueda estar fuera de estas, que se llama teoría de grupos, nos prueba que no puede estar ningún material fuera de esta índole, y así ha sido. Encontramos materiales en Marte
y se los traen a la Tierra y pues, pues está el grupo espacial, está tal cosa, ajá, con esta simetría, a pesar de que nunca lo hayamos visto. Hay algunas reglas que no vamos a andar en eso, pero por eso son trascendentes los grupos espaciales, porque cualquier material que exista en el futuro o que estudiemos del pasado va a caer dentro de estos 230 grupos espaciales y van a tener solamente esas operaciones de simetría y solamente pueden tener estos sistemas cristalinos y solamente pueden tener esas redes de Bravais, que son las 14 redes de Bravais. ¿Dudas de algo para concluir esto de los grupos espaciales? Vamos a ver por último una notación, que esto se llama notación de planta. Es una notación no tan nueva. Lo que sucede es que cuando escriben en un artículo, hace más tiempo era imposible hacerlo en 3 dimensiones. No había forma de hacer un software ni nada, ¿no? Mandaban a hacer un dibujo a mano en 2 dimensiones. Entonces, muchos libros y muchos artículos y así siguen estando así porque es algo ya como más tradicional. Entonces, para hacer una celda, pues normalmente yo la dibujo aquí como en 3 dimensiones y aquí le pongo vamos a empezar como hace rato. Bueno, ni me salió cúbica, pero hay más o menos, ¿no? Entonces, imaginen ustedes que tienen un átomo en cada esquina. La notación de planta es tomar desde el eje Z, lo voy a poner igual, ahí. Si bien le pongo A, B, C, X, Y, Z, para reafirmar. Entonces, vamos a tomar, esa última Z me salió como Y. Vamos a tomarla como si la viéramos desde arriba. Y entonces, si vemos desde arriba esta figura desde el eje Z, simplemente vamos a ver esto, ¿no? Así, desde arriba. Bueno, pues la notación de planta pone, por ejemplo, esta esfera, una esfera aquí, una esfera aquí y una esfera aquí. Y en la notación de planta vamos a poner las coordenadas de Z. Entonces vamos a poner 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Eso quiere decir que esta esfera que está aquí está representando a la esfera que está en Z igual a 0 y en Z igual a 1. Y esta está representando también en Z igual a 0, Z igual a 1, Z igual a 0, Z igual a 1. ¿Queda claro? ¿Ese es un sí o es un no? ¿Podrías volver a explicarlo, Marco, por favor? Sí, estos números entre paréntesis son las coordenadas de Z. Z es la altura aquí, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces vamos a girar esta figura y la vamos a ver desde arriba, desde la coordenada Z. ¿Sí? Si la giramos perfectamente, solamente nos va a quedar este cuadro, ¿verdad? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Ya te entendí. O sea, por ejemplo, si en la celda tuviéramos átomos también en las aristas, en medio, en un medio. Espérame, ahorita vamos a eso, Santiago, espérame. Ok. Ahorita pongo ese ejemplo, pero quiero ver si queda claro este ejemplo. ¿Los demás les queda claro?
A mí sí me queda claro que es como si lo viéramos desde arriba, pero no lo entendí no entendí por qué esos números. ¿Cuál es la coordenada? Este átomo representaría dos átomos. El que está hasta abajo en Z y el que está hasta arriba en Z. Ajá, Entonces, el que está hasta abajo tiene Z igual a 0 y el que está hasta ajá, arriba tiene Z igual a 1. ok. ¿Sí? Y así con todos. Y así con todos. A ver, Ok. voy a hacer el ejemplo, un ejemplo parecido a lo que nos está diciendo Santiago para ver otro caso. Voy a pintar con azul una que tenga aquí, aquí, acá y acá. Entonces, si lo vemos desde arriba, nos quedaría así. ¿Verdad? Si lo vemos desde arriba no se ve diferencia. Pero aquí en las coordenadas, le voy a poner con azul. La que está abajo debería decir nada más 0, 0, voy a ponerlo así, 0, 0, 1, 1, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde arriba, este número de aquí nos indica las coordenadas en Z del átomo que está ahí. Si está separado por coma, quiere decir que hay dos átomos. Si aquí tuviéramos tres coordenadas, quiere decir que este átomo que está acá arriba oculta a tres átomos que están debajo de él. Ya hice ¿Y un siempre lo revoltijo. indicamos del número más chico al más grande? ¿Cómo? A ver. Que si siempre los indicamos del número más chico al más grande, por así decirlo. Sí, Sí. aquí lo voy a borrar para que se vea cuál es cuál. Y yo voy a poner. El de abajo corresponde al de abajo y el de arriba corresponde al de arriba. O sea, la anotación de planta es la de la derecha y este es el de abajo. Este corresponde a este y este corresponde a este que está acá. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya podrían pasar a notación de planta cualquier estructura. Habría que intentarlo, pero sí. Una duda, ¿y solo es para cúbicas? No sirve para cualquiera, pero aquí estoy haciendo cúbica porque es fácil de Ah, dibujar. ok. Pero Pero la idea es la misma, ¿no? la idea es la misma, que si hay algo que lo está ocultando, un átomo que está exactamente en la línea, pues le pones aquí 0, 0, la posición en Z, la escribes aquí arriba. Ok, gracias. Ujú. Bueno, pues con eso concluimos la unidad. Marco, hay una duda en el chat. Dice, ¿siempre es sobre Z? No, siempre es sobre Z, Brandon. No se hacen, al menos yo no. Ah, bueno, hay veces que sí te pueden poner aquí el eje, ¿no? Y te pueden indicar que el eje es otro. Pero si no ves ningún eje, quiere decir que está sobre Z. O sea, este estaría así. Este sería A y este sería B. Y Z está viendo hacia nosotros. O el eje C está viendo hacia nosotros. Hay ocasiones en que sí te pueden llegar a poner otro eje, pero no es común. Normalmente es así, AB, y te indican esto. Ujú. Con esto debería de bastar para que veas con este dibujo así, en planta, notación de planta, debe de bastar para identificar que están hablando de una cúbica simple, que esta sería una estructura de este estilo que está aquí a la izquierda. ¿Sale? Bueno, con esto concluimos. Los hábitos cristalinos, o sea, los cristales, que sea cúbico el cristal no quiere decir que por fuera vaya a ser cúbico, no es necesario eso, porque puede ser que crezca en un plano de Miller diferente, por ejemplo, el de la 111, si un cristal cúbico crece en la 111, les va a dar un octaédrico. Entonces, hay cosas que podemos explicar más a fondo, de hecho es interesante,
Pero lo voy a resumir a esto. O sea, el hábito cristalino es la parte externa, cómo se ve el cristal, y la estructura interna es cómo están acomodados los átomos. Entonces, lo que yo expliqué todo fue de la estructura externa. Ahorita no vimos nada de la estructura externa. Pero solamente les quiero decir eso, que no necesariamente la estructura cristalina externa, que se le llama hábito cristalino, coincide con la estructura interna. Y bueno, lo demás ya lo vimos y todavía nos falta la 8, la 9, la 10 y la 11. Entonces todavía le cuelga. La siguiente semana, me dijeron que no querían hacer el examen el miércoles, pero ya la siguiente semana vamos a continuar y yo creo que vamos a ver esto de regularidad cristalina e imperfección. O creo que me gusta más esto de técnicas de identificación porque da continuidad con lo de simetría. Esto es de termodinámica estadística un poco y entonces es otro tema aparte. Entonces yo creo que vamos a ver 9, bueno, a ver cómo lo vemos, pero vamos el miércoles continuamos con el siguiente tema y entonces dijeron que el miércoles siguiente hacemos el examen. ¿Vale? ¿Dudas o algo respecto a eso? Entonces la serie la entregamos el jueves y el próximo Sí, miércoles. la serie es para el jueves. La serie es para el jueves y el examen el próximo miércoles. Sí. Va, perfecto. Órale, pues. Cuídense, pues. Nos vemos. Nos vemos, Marco, muchas gracias. Ahí les dicen a sus 20 compañeros que ya no vienen, que no se den de baja porque de todos modos luego no va a haber lugar. Bueno, órale, pues. Cuídense, que les vaya bien. Gracias, Marco. Chao. Gracias. Gracias, Marco. Hasta luego. Hasta El miércoles. Suerte. luego. Chao. Marco, tengo una duda rápida de la serie.